para lo que es el reemplazo total de rodilla, y después tendremos otras más pláticas, sobre todo aquí no hay otro abordaje más que el anterior para la prótesis. ¿Ya viste, Darío? Es muy importante, no vamos a repasar la anatomía de la rodilla ni vamos a revisar todos los aspectos, pero sí es importante recordar que la rodilla es una cirugía no de los cortes óseos, sino es una cirugía que siempre se ha preconizado y se ha enfatizado mucho en las partes blandas, ¿sí? Ayer un poquito lo explicaba en una de las cirugías de práctica, que estamos haciendo cortes en el hueso, pero estamos modificando la estabilidad que nos dan todos estos estructuras anatómicas, como son los ligamentos, la cápsula y sobre todo los ligamentos laterales. Juega mucho y es muy importante la alineación, pero la estabilidad de la rodilla está dada fundamentalmente por estos estabilizadores dinámicos, que son los tendones de los músculos, y los estabilizadores estáticos, como son los ligamentos y la cápsula. La cápsula se va a hipertrofiar, se va a engrosar y también va a tener modificaciones. Entonces les decía, el aparato extensor, la irrigación y la inervación también es muy importante, la anatomía, conocerla perfectamente para que podamos planificar y hacer una buena artroplastía de rodilla primaria. No podemos dejar pasar, y me acuerdo mucho que en la residencia soñábamos el Kapanji, soñábamos los dibujos de biomecánica y repasábamos los ejes, y repasábamos esto y lo veíamos y lo volvíamos a ver y lo volvíamos a tratar de entender, ¿sí? Los planos coronal, los planos sagitales, y el fémur especialmente es un hueso que nos muestra una anatomía y una estructura desde la cadera, la anteversión que tiene, la relación que veíamos ayer del cuello y la cabeza con el acetábulo, y luego eso se transmite mediante una curva de la diáfisis en sentido anterior hacia la rodilla, y nos topamos con la rodilla que tiene estructuras condilares, pero son de diferente tamaño. No es lo mismo el cóndilo del fémur lateral que el cóndilo femoral medial. Y luego tenemos la relación con la tróclea, con la patela, la tróclea con la patela, y finalmente la tibia, ¿sí? Con los platos tibiales, que uno es más alto y otro es más bajo, que tiene unas crestas y que ahí están los ligamentos. Entonces todo esto es muy importante que lo conceptualicemos y que no lo olvidemos, para que tengamos una buena planeación y una buena cirugía de artroplastía de rodilla. En la rodilla nos vamos a encontrar las deformidades VAR y VAL, ¿sí? Y también hay recurvato y también hay antecurvato, pero casi siempre cuando vemos a un paciente o vemos a una persona, lo primero que vemos es cómo se para, cómo camina, ¿sí? Y entonces ya estamos etiquetando y estamos diciendo desde que llega al consultorio, está para o está valga. Ayer decía Ever muy bien, estamos observando al paciente desde cómo entra, cómo camina, qué hace, qué tanto cojea, si tiene acortamientos. Desde ahí estamos nosotros revisando y explorando y estamos haciendo anotaciones mentales. Y si se fijan, la rodilla tiene un impacto, una deformidad vara o una deformidad valga de la rodilla, tiene un impacto directo en la cadera y tiene un impacto directo en el tobillo y en el pie. Entonces, estas dos deformidades constan de dos componentes, y aquí en la deformidad vara vemos cómo la afectación del compartimento medial es la que lleva el mayor desgaste. Hay pérdida de hueso, hay remodelación metafisiaria y hay una contractura importante de los tejidos blandos en la parte medial. Por eso es que es importante que cuando estemos haciendo la artroplastía no estemos pensando en resecar más hueso, sino en balancear esos ligamentos y esos tejidos que están contracturados y que del otro lado están flojos. Una deformidad coronal mínima puede requerir algún grado de liberación de tejidos blandos para el equilibrio.
Es muy importante porque siempre se tiene el concepto de que pues bajo el corte o aumento el corte en el fémur y eso ya me resuelve el problema, y entonces empezamos a hacer grandes resecciones y después tenemos grandes problemas para estabilizar al final nuestra prótesis, y esto ahorita lo vamos a discutir un poquito más adelante con las siguientes presentaciones. Si tenemos una inestabilidad en una artroplastía primaria, esto pues generalmente va a ser uno de los principales problemas que van a generar un mal resultado, y que el paciente va a lo mejor no siente dolor, pero siente inestabilidad, y eso lo va a reportar como no satisfacción. El paciente dice: no me siento bien, o sea, tiene la rodilla floja. Pues por esto es muy importante. Dentro de la evaluación radiográfica, nunca debemos planear una cirugía solamente con una AP y una lateral de la rodilla. Siempre tenemos que tener un eje y una radiometría que incluya la cadera, la rodilla y el tobillo, y que incluya proyecciones especiales si es necesario, y tomografías en algunos casos. Pero resonancia para una artroplastía realmente no se considera algo necesario, pero sí radiografías, eje mecánico o eje de carga o radiometría, como quieran y como tengan el acceso para hacer este tipo de estudios. Y es importante medir y trazar. Algunos ya tendrán a la mano, pues a lo mejor sistemas digitalizados o computarizados, si no, pues hacerlo de manera tradicional, haciendo nuestros trazados. Dentro de la evaluación radiográfica es muy importante que valoremos el grado y los defectos óseos. En una radiografía AP pues nos puede dar una imagen, pero si tenemos una radiografía oblicua o tenemos una radiografía tangencial o tenemos una tomografía, este defecto va a tomar otra dimensión, y entonces podemos nosotros entrar al quirófano un poco más preparados o con un sistema que nos permita resolver este problema, porque si no, pues nos vamos a quedar a lo mejor cortos con un sistema primario que nos pueda medio ayudar, pero que pueda finalmente ser un resultado inadecuado o insuficiente. Dentro de la secuencia de la planificación de la artroplastía, pues hay que definir la anatomía del paciente. Cada paciente tiene características anatómicas diferentes, estatura diferente. No es lo mismo operar una paciente de 1,50 que operar una paciente de 1,80 o de 1,90 de estatura, ¿sí? El fémur tiene diferentes dimensiones y la rodilla se va a proyectar igual con diferentes características anatómicas. La anatomía del paciente es muy importante. La tibia vara es una deformidad que encontramos muy frecuentemente en los pacientes mexicanos, en los pacientes de nuestro continente. Entonces también es muy importante la curvatura que tiene esa tibia, porque si no todas las tibias van a ser rectas, y tenemos una gran cantidad de pacientes con esta deformidad. Entonces, conocer a nuestro paciente e incluso tener videos o fotografías antes de la cirugía y después de la cirugía. Planificar bien la resección femoral, planificar bien la resección tibial, seleccionar los componentes que vamos a utilizar, el tipo de prótesis que vamos a hacer. Tener en mente el tamaño de los cóndilos. No son iguales los cóndilos posteriores en el lado lateral que en el lado medial del fémur. Y muy importante, insisto en planificar el balance de las partes blandas. Entonces, para planificar la resección femoral es muy importante que tracemos estas líneas y estos ejes, y que nuestra alineación sea entre 3 y 6 grados de valgo. Esto lo va a determinar el paciente y lo vamos a determinar nosotros en la planeación. ¿Qué tantos grados de valgo vamos a dejar esa alineación? Recuerden que el valgo es más fisiológico que el vago. Sin embargo, el valgo muy exagerado, y ahorita lo vamos a ver más tarde en otra presentación, el valgo pues también va a generar muchas alteraciones cuando se va más allá de
de los grados de valgo fisiológicos. La resección tibial se debe marcar el eje diaficiario de la tibia y siempre será a 90 grados, ¿sí? Siempre será a 90 grados. No hay que procurar no realizar una resección ósea lateral de la tibia mayor a 10 milímetros. Ayer lo vimos también en una de las prácticas, cuando se baja mucho el corte tibial, cómo se afecta la estabilidad y cómo tenemos que aumentar el grosor de los insertos, y eso también va a generar un desgaste prematuro de las prótesis. La resección de los cóndilos es muy importante y tenemos que aprender a ver la rodilla en el sentido, por eso el cirujano siempre debe colocarse frente a la rodilla, frente a los cóndilos, para que pueda imaginar y visualizar en tercera dimensión esto. Hay que marcar siempre la línea transepicondilar y hay que marcar la línea de Whiteside, imaginar estas otras líneas que están marcadas ahí abajo para ver esa rotación y esa diferencia de tamaño que tienen los cóndilos. Y una cosa que se sugiere siempre es que vayamos guardando esas resecciones óseas que vamos haciendo y las vamos colocando en nuestra mesa para ir viendo qué tanto hemos cortado, porque nuestro objetivo es hacer rectángulos simétricos en flexión y en extensión. Si el rectángulo es asimétrico, es porque está más apretado, porque está hecho mal la alineación o el corte, tanto en fémur como en tibia. Entonces es muy, muy importante esto. Siempre tenemos que tener un transportador en la cabeza. ¿Se acuerdan del equipo de geometría? Siempre lo tenemos que tener aquí cuando estamos viendo el fémur de frente, esos grados y la alineación. No es lo mismo el eje anatómico que el eje de carga del fémur, son muy diferentes. Si tenemos una fractura o secuelas de una fractura diaficiaria o cerca de la metáfisis, cerca de la rodilla, va a afectar y eso va a crear una deformidad extraarticular, pero que impacta en la rodilla. Igual nos pasa con las fracturas metafisiarias o diaficiarias de la tibia, van a impactar en la alineación. Entonces son detalles que se van haciendo la rodilla primaria un poquito más diferente o más compleja dependiendo de los antecedentes y la historia clínica de los pacientes. Es muy importante que hagamos esto, que tengamos en la prevención de la planificación el tamaño de nuestros componentes, que conozcamos bien el sistema que vamos a utilizar y que tengamos plantillas para poder realizar unas calcas o sentir y ver. Ayer lo decía también Ever en la cadera, no es la prótesis que me dan o es la prótesis que tengo a la mano, o la más barata o la más cara, no, es la que el paciente requiere para lograr corregir su deformidad. Quizás en la rodilla no es tan alta la modularidad como se hace en la cadera. En la rodilla solamente en las revisiones donde empezamos a aumentar, hacer modularidad cuando tenemos aumentos, cuando aumentamos vástagos, pero en la rodilla primaria tenemos componentes fijos, tenemos 3 o 4 componentes con los cuales trabajamos para hacer una artroplastía primaria. Siempre hay que ver el tamaño y que no nos quede una rodilla, un componente femoral grande o demasiado pequeño, porque eso también va a afectar el resultado. Finalmente tenemos que saber seleccionar los implantes y vamos a tener N cantidad, N diversidad de diseños de implantes. Ha habido un impresionante desarrollo tecnológico y las prótesis antes al principio eran universales, se podía poner una rodilla derecha o izquierda y era el mismo implante. Actualmente las rodillas son anatómicas, son derecha, izquierda, y tienen una conformación, y tienen una estructura, y tienen un trabajo de desarrollo y de diseño industrial muy alto,
¿sí? Igual que en la cadera hay materiales también, ¿sí? En México, pues prácticamente estamos acostumbrados a estos tres tipos de prótesis más frecuentes. Son las no constreñidas, en las cuales se conserva el ligamento cruzado posterior. Sin embargo, bueno, pues cada vez vemos que los cirujanos optan más por sacrificar el ligamento cruzado posterior y se van de entrada a una prótesis con poste o posteroestabilizada. Sin embargo, hay pacientes todavía y hay pacientes que cumplen con esos criterios para poder mantener el ligamento cruzado posterior. No todos se tienen que sacrificar. Es más fácil, es más rápido, no sé, quizás. Ayer hacíamos el ejercicio de que podemos sentir y balancear. Y las compañías, todas tienen sus dos sistemas, o sea, les llevan prótesis con conservación del cruzado y sin conservación del cruzado. Entonces, yo creo que esa es una decisión de los cirujanos. Entonces, es muy importante. Y tenemos las prótesis estabilizadas con sustitución del ligamento cruzado, en el cual el componente femoral tiene una leva y el componente tibial tiene un poste que va a sustituir al ligamento cruzado y va a ser la estabilidad en el sentido antero-posterior para evitar la luxación. Y bueno, de ahí pues pasamos a prótesis sumamente constreñidas, las cuales generan un estrés más importante en la diáfisis y son las prótesis en bisagra.